Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes en El Ágora por Canal Antigua para conversar, en este caso, sobre un tema que causó serios problemas a muchísimos de los habitantes de Guatemala durante esta semana. Ustedes recordarán que el pasado lunes, con poco tiempo previo de aviso, varias organizaciones campesinas, diría yo más bandas delincuenciales disfrazadas de asociaciones sociales, se llevaron a cabo bloqueos por todo el país, fregando a millones de guatemaltecos y por supuesto causando daños estimados. En el último dato que yo escuché fue alrededor de 55 millones de quetzales. Ustedes recordarán que el jueves pasado nuestro tema fue la libertad absoluta, como la libertad de expresión como un derecho absoluto. Me corrijo. La libertad de expresión, no la libertad de violar los derechos de los otros. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son las manifestaciones o las medidas de hecho, donde independientemente de lo que pidan los manifestantes, están violentando por lo menos la libre locomoción de cualquier cantidad de gente. Son dos cosas diferentes. No importa qué es lo que la gente esté pidiendo. Uno es libre de desear que la tierra sea cuadrada y expresarlo. Pretender que la tierra gira alrededor, que el sol gira alrededor de la tierra y no al revés. Pueden pretender que este planeta es plano y exigirlo pacíficamente, pero nunca violentando los derechos de los otros. Esto lamentablemente es algo que constantemente se repite en nuestro país. Ya quedó claro que los gobernantes tienen que actuar cuando esto sucede y tienen que actuar inmediatamente y retirar a los delincuentes que han llegado hasta causar la muerte de personas. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, en el kilómetro 168 de la ruta entre Huehuetenango y San José, La Máquina, Suchitepeques, había un grupo de manifestantes reclamando la reparación de 40 kilómetros de carretera. Iba una ambulancia a atender un parto de emergencia. No dejaron pasar la ambulancia. Los enfermeros, preocupados por la situación, buscaron atajos y lograron llegar al poblado. Pero el bebé, el recién nacido, necesitaba atención inmediata. Se lo trajeron de regreso y de nuevo los manifestantes no los dejaron pasar. Por supuesto que la criatura murió. Homicidas son las personas que causaron la muerte de esta criatura. Y lo menciono porque a mí me impresionó y sobre todo me llamó mucho la atención que no haya sido noticia a primera plana. En cualquier otro lugar del mundo así hubiera sido. Pero parece que en Guatemala ya nos hemos acostumbrado a vivir en estas condiciones. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer para acabar con esta constante violación a los derechos de la gran mayoría de habitantes de nuestro país? Para hablar de este tema y conocer con más detalle sobre los daños ocasionados por los más recientes bloqueos, invitamos a Fernando López, quien es el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Fernando, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Buenas noches, Marta Yolanda, gracias por la invitación. Jorge. Buenas noches, Fernando. Bueno, comencemos con el recuento de los daños. ¿Qué información tienen ustedes de, obviamente solo podemos estimar el costo que tuvo estas recientes medidas de hecho? Sí.
Ciertamente son estimaciones. La cifra de 50 millones de quetzales se suele manejar como un cálculo con respecto al Producto Interno Bruto de Guatemala y el movimiento de mercancías que se suele implicar de manera diaria. Por ponerles un ejemplo, son más de 10 millones de dólares que se comercian solamente con Centroamérica por día. Con México son alrededor de 5 millones, y en su mayoría por tierra, por supuesto. Y una buena parte de ese comercio, de ese intercambio, es un intercambio de bienes perecederos, que seguramente están sujetos a que lleguen en mal estado y por lo tanto generan las pérdidas inmediatas para los dueños de esas pequeñas empresas, pequeñas industrias o pequeños trabajos agrícolas. Así que el daño está ahí, es un daño que se está repitiendo cada vez con mayor frecuencia y eso es algo preocupante, y es un daño que desafortunadamente no termina de ser apreciado. Yo diría que ya no por la población en general, pero genera ciertas dudas si en el caso del gobierno termina de sentir en carne propia lo que esas pérdidas implican. Y de seguro, lo que pasa es de que no se percatan de ello, pero te aseguro que tiene esa, o sea, si hay ese nivel de pérdidas que mencionas, también se debe de ver reflejado en cierta medida en la recaudación tributaria. Lo que pasa es que tal vez no lo han cuantificado, pero de que hasta ellos mismos salen perjudicados porque hay, obviamente, si hay menos actividad comercial, si hay menos actividad económica, pues van a recibir también menos ingresos tributarios. Si hay destrucción de bienes, como en este caso. Claro, seguro, esas son pérdidas que se van al estado de resultados de una compañía y ya implica que no va a haber un impuesto sobre la renta que dependa de esa utilidad que no existió. Así que sí, sin duda que el gobierno tiene pérdidas importantes también en ese sentido. Las pérdidas del sector formal y las pérdidas del sector informal también se dejan sentir porque ese dinero que no ingresó a su vez está o forma parte de la cadena de valor y de la cadena de compras de toda la población guatemalteca. Así que el efecto es más que llamativo. La ironía en este punto es que se supone que estas protestas son para apoyar a los más pobres de nuestro país, porque quieren, por ejemplo, en este caso, lo que estaban pidiendo estos delincuentes de Codeca incluía la nacionalización o estatización de la energía eléctrica porque la consideraban un bien muy caro o un servicio muy caro. Y es una ironía porque precisamente ellos están acusados de robar energía eléctrica y venderla en varias comunidades. Pero la ironía, Fernando, es que se supone que eran para apoyar a los más pobres. Sin embargo, son los de más escasos recursos los que más afectados salen, porque para un agricultor que llevaba en su pick-up a vender la fruta, la verdura al mercado, esa fruta y esa verdura que se perdió podría haber significado el ingreso más importante del mes para él y para su familia. Desafortunadamente siempre sufren más las empresas pequeñas. Muchas veces incluso no cuentan con seguros de robo o con seguros de pérdida de mercadería, como sí lo hacen las empresas grandes o las empresas medianas. Así que sí, hay algo que tomar en cuenta. El caso de Codeca es un caso muy particular. Yo creo que es más una agenda política que una agenda real en lo que respecta al costo de energía eléctrica, entre el concepto de que la energía sea generada a través del sector privado o sea propiedad estatal. Sin ir muy lejos, en Centroamérica, Costa Rica cuenta con energía estatal y los niveles de precio en Costa Rica son mucho más altos en este momento que en Guatemala y lo han sido por un buen tiempo. Así que más que una realidad es una agenda política, claro, la que maneja Codeca, claro, aparte del tema de robos. Sí, porque a ellos al final realmente lo que les interesa es que si es una empresa estatal, entonces ¿quién se va a estar preocupando de andarlos persiguiendo por todo lo que se roban, verdad? Que sí se está haciendo ahorita, que son empresas privadas a las que les están robando la energía eléctrica. Y es una cifra más que importante que a la larga termina pagando la población en general. Estamos hablando de más de 200 millones al año, por lo tanto no es nada pequeño. Y en algunos casos se está incrementando esa situación. Ese robo de energía, y por cierto cobran por ella, no es que la den gratis, después cobran por ella, pero ese robo de energía implica que las empresas distribuidoras en el interior del país luego tienen que recuperar eso por otra vía.
y para el resto de ciudadanos que pagamos energía eléctrica termina siendo un costo importante, aparte de que le resta certeza jurídica a las inversiones que han hecho estas compañías. Va muchísimo más allá. Hoy estamos hablando de oposiciones de este tipo, pero hay oposiciones, por ejemplo, a que se termine el anillo eléctrico de distribución general en el país. Un proyecto que ni siquiera, en este caso no es un proyecto privado, es un proyecto de Estado, que tenía que haberse terminado a finales del año pasado, que ya lleva 2 o 3 años de retraso, y en donde hay problemas para terminarlo en más de 20 municipalidades de Guatemala. Sin él, todo lo que estamos consiguiendo en generación de energía, que por supuesto nos permite ser muchísimo más competitivos y la posibilidad de que llegue energía más barata a todo el mundo, ciudadanos y empresas, pero sin ese proyecto del anillo eléctrico corremos el riesgo de que la distribución no pueda ser adecuada y que los servicios empeoren en calidad. Así que es algo que le debería interesar a todos, pero al parecer no. Y en tal caso no serían los demás escasos recursos quienes se beneficiarían del aumento que viene en la oferta de energía eléctrica en nuestro país, que va a representar una importante baja en el precio del kilovatio, porque precisamente antes de que empezáramos el programa hablábamos de este hecho que se viene ya en pocos meses, cuando vamos a tener cualquier cantidad de energía, o van a estar ofreciendo energía en nuestro país. Ya tenemos una buena cantidad de energía. Hoy por hoy la capacidad instalada en Guatemala es superior a la demanda. Y va a serlo mucho más en los próximos meses con la entrada en funcionamiento de proyectos importantes, en este caso Jaguar con carbón, Renace en agua y algunos más. O sea, estamos hablando de fácilmente 700, 800 megas más que van a entrar al mercado. La mayor parte de la gente en el interior del país paga tarifa social, pero por supuesto eso es financiado al fin y al cabo con los ingresos del gobierno, con los impuestos del gobierno, y eso implica que ese dinero va a destinarse a usos diferentes en la medida que puede estar disponible. Y sí, los más afectados siempre son, desafortunadamente, la gente que tiene menos ingresos. Importante hacer ver que a pesar de toda esta situación de mejoras en el sector eléctrico, todavía hay alrededor de 2 millones de guatemaltecos que no cuentan con energía eléctrica en el interior del país. Una de las maneras de garantizarnos que efectivamente llegue a esas poblaciones cada vez más lejanas el fluido eléctrico es precisamente terminar con este anillo. Pero repito, hay oposiciones importantes al funcionamiento del mismo. Con intereses desconocidos, ¿quién realmente gana con esta oposición? Porque sin duda no somos los habitantes de Guatemala, o al menos la mayoría, la gente trabajadora, productiva, que se esfuerza y es muy difícil ver que prospera en nuestro país. Por eso es que la emigración sigue de manera sostenida en nuestro país. Todos los días más de alguno de nuestros compatriotas decide convertirse en un inmigrante ilegal en Estados Unidos antes de vivir en Guatemala. Y en la medida en que no se generen como país las oportunidades económicas, esas oportunidades de empleo necesarias para que puedan mejorar su posición, por supuesto que seguirán emigrando, lo mismo que lo haríamos nosotros seguramente si estuviéramos en esas condiciones. Hoy por hoy, al no haber ofertas de trabajo atractivas en el país, pues la alternativa es emigrar normalmente a Estados Unidos. Ya comienza a ser México un destino importante y creo que eso le empieza a preocupar a México. Pero es claro que si pudieran quedarse en Guatemala, si Guatemala ofreciera esas alternativas de empleo que necesitan, no seguirían de aquí. Por lo tanto, como nación todavía tenemos ahí un reto pendiente importante, pero pasa por supuesto por generar las condiciones competitivas para que las inversiones se den. Y hoy por hoy las inversiones no se están dando en el país de manera, en el monto en que los necesitamos. Invertimos el 15% del Producto Interno Bruto. Para crecer arriba del 6-7% necesitaríamos subir esa cifra al 23 o 24. Eso pasa por muchísima mayor inversión local y extranjera, y toda la que podamos conseguir
Pero eso nuevamente requiere condiciones con las que ustedes están más que familiarizados: la certeza jurídica, la seguridad física, las reglas claras que se sostienen en el tiempo, y por supuesto una ausencia de conflictividad que les garantice a estas inversiones y a estos negocios la alta posibilidad de generar la rentabilidad que necesitan. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en El Ágora. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles o en tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y nuestro invitado hoy es el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Fernando López, con quien estamos hablando acerca de los daños que causan las medidas de hecho en nuestro país, porque no solo son los bloqueos donde, como bien comentábamos en el segmento anterior, hasta ha muerto gente. No es solo la cantidad de bienes perecederos que se pierden en esos bloqueos. Va mucho más allá, porque también existe destrucción de maquinaria, destrucción de equipo. Bueno, una oposición irracional de un pequeño grupo de personas en nuestro país, porque algo muy importante que hemos visto es que si son un 20, 30 personas en algunas ocasiones que están violentando el derecho a la libre locomoción de miles de ciudadanos productivos y trabajadores, es muchos. Ahora hasta carretas tiran para bloquear, porque ya ni siquiera logran reunir suficiente gente en estos espacios de violación descarada, de actos delincuenciales en el menor de los casos, porque, repito, los responsables de la muerte de este recién nacido deben de ser acusados por homicidio. Si recuerdo bien, sería homicidio culposo, correcto, porque son responsables de la muerte de esa criatura. Pero bueno, regresando a esta discusión, Fernando, ya muchas organizaciones han presentado acciones legales, entre ellas acciones de inconstitucionalidad, para que se obligue a los gobernantes a cumplir con su función de retirar a estas personas que están cometiendo un delito. Y bueno, en nuestro país hasta anuncian que van a cometer delitos, que eso ya de por sí está penado, pero se les permite todo porque al fin y al cabo a veces son utilizados por los mismos gobernantes para ellos impulsar sus agendas, que si más impuestos, que si el presupuesto, que si préstamos. Los hemos visto pidiendo cualquier cosa que uno, pero ni se imagina. Que, por cierto, más adelante va a ser interesante que hablemos de la lista de los señores de Codeca del lunes pasado, porque yo tengo la opinión de que agarraron diarios y dijeron, bueno, ¿qué está pasando en los últimos días? Que hay medicinas en tal lado, tal cosa de esto, la energía, pongamos la lista, y que no se atrevan a llevarse presos a nuestros líderes. Realmente eso es lo que ellos están buscando, porque entiendo que ya se han emitido órdenes de captura
lógicamente en contra de estos delincuentes que están robando energía eléctrica, entre otras cosas. Y entre su listado lo que incluían, y considero yo que es lo que van a al final negociar, es que no se los lleven presos cuando presos deben de estar. Entonces es interesante que hacen una especie de lista Santa Claus cada vez que salen a hacer bloqueos, pero son pocas cosas las que verdaderamente les interesa. En mi opinión, que lo que estaban buscando el lunes es impunidad para los líderes de su banda de delincuentes, señores de Codeca. Bueno, esa es mi impresión de conocer el contexto y lo que han hecho estos señores. Pero regresando otra vez al punto, está ya más que claro, ya hasta se les ha dicho directamente que deben de actuar los gobernantes. Sin embargo, no lo hacen. ¿Qué más podemos hacer? Pues por una parte seguir exigiendo lo que creemos que es correcto, y en este caso es la acción de las autoridades. Nos gusta pensar que hay dos tipos de conflictividad: una conflictividad real, que responde en muchos casos a ausencia de gobierno, y otra conflictividad manipulada. En estos casos, como en el de Codeca, estamos hablando del segundo tipo. Y como dices, es muy posible que la principal razón de la manifestación haya sido tratar de garantizarse que pueden sostenerse en la impunidad. Hay una buena cantidad de denuncias presentadas. Necesitamos la acción del fisco, de la Fiscalía, del Ministerio Público. Necesitamos después el buen funcionamiento de las Cortes. Y todo ello implica ponerse en acción. Las quejas repetidas es de que no cuentan con todos los recursos necesarios para hacerlo. Sin embargo, mal que bien, aunque no se hayan recaudado la cantidad de dinero que esperaban, la realidad es que hemos pasado en poco más de 4 años de un presupuesto de 50.000 millones a un presupuesto de casi 70. Y recaudando desde el punto de vista fiscal más de 50. Eso quiere decir que dinero hay, es cuestión de priorizar cuáles son los rubros en que se debe aplicar de manera adecuada y luego garantizar que funciona el sistema de justicia. Esta semana el ministro de Gobernación dijo que él ya repetidas ocasiones les había dicho así al sector privado organizado, a los empresarios organizados, que ellos no contaban con los recursos para poder enfrentar una situación como la que se dio el lunes, donde habían 42 lugares donde habían bloqueos. Pero al final considero que es una excusa, porque está bien, no tienen los recursos para desbloquear 42 lugares, pero tal vez sí para 2 o 3 lugares, y ni siquiera uno hicieron a desbloquear. O sea, tampoco le vamos a creer que no tiene recursos para desbloquear un bloqueo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en la medida en que no hay consecuencias, pues no es problema bloquear 42 lugares. Es difícil tener los recursos para destinar a 40 sitios diferentes, pero también es cierto que en la medida en que se ha ido permitiendo que esto se repita, le dicen a la gente de manera indirecta que lo pueden hacer sin esas consecuencias de las que hablamos. Que comiencen a actuar en 1, en 2, en 3, ya empezarán a generar en la gente la idea clara de que va a haber una respuesta oficial, de que va a haber una respuesta de gobierno y de que estarán sujetos a la ley. Y seguramente ya no pasaremos porque tengamos 40 sitios bloqueados. Pero por ahora pasa porque comiencen a actuar, y hay que tener en cuenta que en la medida que el gobierno responde afirmativamente a estos bloqueos, sigue incitando a que se repitan. Y el mismo ministro de Gobernación dijo que reconoció que al final es una extorsión lo que están haciendo en estos bloqueos. O sea, él lo dijo, y lo dijo públicamente, y entonces si saben que es una extorsión, si saben que es un crimen, un delito el que están cometiendo, y no tienen los recursos para ir a desbloquear los 42 lugares, ¿por qué no van y atrapan a los líderes de estos bloqueos, que ese día estaban ahí en el Congreso hablando con los diputados, ¿no? O sea, estaban extorsionando a la población, y estaban los líderes ahí tranquilamente platicando con los diputados en el Congreso? Ahí los podían ir a ver atrapados fácilmente. Y el Congreso en un año electoral tiene la tendencia a decir que sí a más cosas de las que debería decir, y cuando uno termina cediendo ante una extorsión, lo único que promueve es que esa extorsión se repita. Es algo que no deberíamos dejar que suceda, y ojalá tengamos el eco necesario para que así sea.
Si no, se van a seguir repitiendo estos casos y vamos a estar siempre en manos de gente que opera fuera de la ley. Están impidiendo el derecho de locomoción, están impidiendo el derecho de libre mercado, de libre comercio. Nadie quita que puedan manifestarse, están en su derecho, y lo decía muy claramente Marta Yolanda, pero el que ejerzan un derecho no les da la potestad de infringir otros, que es lo que está sucediendo. Y en algunos casos ya no estamos hablando de consecuencias económicas, sino lo más triste, de vidas humanas a las cuales no cabe poner precio. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Al final, una cosa es hacer uso de nuestro derecho a la libre expresión y otra es una medida de hecho. Y aquí estamos hablando de medidas de hecho que pretenden hacer pasar por libertad de expresión, pero no es así. Y en Guatemala la mayoría no somos tontos. Y no nos tragamos ese cuento, no importa quiénes lo salgan a defender. Por cierto, mentira que no tienen dinero para cumplir con su función primordial, que es dar seguridad. El problema es que la mayoría de nuestros tributos, porque no es ni siquiera dinero del gobierno, es de nosotros, se lo están robando descaradamente. Sí, y yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, en lugar de usar el dinero en lo que deben, ¿están qué? Están comprando yates, están comprando fincas, están comprando chalets, se van de viaje a Europa y vayan a saber ellos en cuántas más cosas están despilfarrando y malgastando nuestro dinero. Dinero hay. Ahora, lo importante, lo que hay que señalar es que lo deben de utilizar en dar seguridad y velar de que haya justicia. Entonces, pienso que ya va llegando la hora de que algunos de los grupos organizados, voy a decir decentes, que utilizan la legislación, utilizan la ley, utilizan las normas para defender sus derechos, organicen, basados en el artículo 45 de la Constitución, que en su segunda parte habla de la legitimidad de resistencia, una acción que verdaderamente les va a afectar a los gobernantes. ¿Y cuál es esa decisión? Que dejemos de pagar nuestros impuestos a la SAT, sino que las depositemos en un tribunal. Repito, amparados en el artículo 45, que dice: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Ya me imagino yo, a los 3 días que no reciban ni un centavo, no porque no lo estemos pagando los impuestos, sino porque los estamos depositando en un juzgado, amparados en nuestros derechos constitucionales. Si no, van a empezar a dar señales de que tienen al menos la intención de cumplir con sus funciones. Pero el programa dice cómo acabar con este abuso. Pues dejando de financiar a los que no cumplen con su función. Y exigiendo que la cumplan, diría yo más bien. Que pero solo así lo vamos a lograr. Ya con acciones y que los magistrados de la Corte Constitucionalidad les digan: miren, señores, tienen que sacarlos ya, por favor. Ya lo único que les va a doler es esto. Y ojalá alguien se anime a hacerlo. No estoy yo aquí poniendo en compromiso a Fernando, pero realmente eso se necesita. Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me apunto, soy de las primeras que esta foto tomo y las voy a compartir en todas las redes sociales, de que estoy depositando mis impuestos en un juzgado y no se lo estoy dando a estos ladrones que ni siquiera están cumpliendo con sus funciones. Pero bueno, ya se terminó el ágora, Fernando. Bueno. No va a tener que responder a mi reto. Muchísimas gracias, apreciables televidentes, por habernos acompañado de nuevo en el Ágora. Estamos de regreso con ustedes el próximo jueves a las 8 en punto. Por favor, cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices.